Hola, buenas noches. Encantado de encontrarnos con ustedes en esta tertulia de miércoles. Muchos asuntos de actualidad, algunos que ayer ya esbozábamos y que hoy han tenido otro desarrollo y que por lo tanto vamos a abordar, y muchos temas nuevos con los que nuestros tertulianos de esta noche van a pedirles permiso para entrar en la sala de estar de casa. Hoy nos acompañan en este plató de 7TV Manuel Morales, que fuera coordinador provincial de Izquierda Unida, concejal en el ayuntamiento, físico, bueno, delegado de Obras Públicas, muy conocido, delegado de Obras Públicas, etcétera. Bah, no vamos a hacer todos los currículos porque Manolo es una persona suficientemente conocida en esta ciudad. Es un placer encontrarte. Encantadísimo de estar con vosotros. Vamos a echar un buen rato de diálogo. Con toda seguridad. César Robles, también un hombre muy vinculado con el mundo de la política. Su vocación ha quedado manifestada en su participación en diferentes proyectos y que va a ser una de las personas con las que esta casa va a contar a partir de este momento de la manera más intensa posible. Para mí es un placer darte la bienvenida, César. Pues muchísimas gracias, el placer es mío, obviamente, dándome esta posibilidad de poder expresar las opiniones y ser constructivo a la hora de buscar las soluciones que correspondan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y César Girón, que ha habido gente que nos estuvo escuchando y nos estuvo viendo la semana pasada y se ha puesto en contacto con nosotros para decir que hubo muchas cosas, César, que aclaraste y que les vinieron bien, les iluminaste, y a mí eso me parece una de las cosas más chulas que podemos hacer en un programa de televisión. Por eso te doy especialmente las gracias porque vas a estar hoy con nosotros, César. Pues muchas gracias, Agustín, no lo sabía, pero bueno, si hubiera algo puedo aclarar, pues... Que seguro va a haber, Pues me alegro, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar con algunos asuntos de la actualidad de la jornada de hoy. Ayer prácticamente, no les desvelábamos, pero casi, que se había montado ya un buen lío con la campaña publicitaria de Marifran Carazo, la candidata a la alcaldía de Granada por el Partido Popular, todavía consejera de Infraestructuras de la Junta de Andalucía, de departamento del que depende el Metro de Granada, cuyas estaciones marquesinas, etcétera, 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 estaban y están prácticamente ocupadas por grandes carteles electorales con el nombre de Marifran Carazo y con el subtítulo de alcaldesa, algo que ayer barajábamos de una manera cuando menos curiosa, cuando no con poquita ética y con muy poquita estética. Hoy Marifran Carazo ha tenido su comparecencia, una de sus primeras comparecencias como candidata a la alcaldía de Granada, y ha asegurado que quiere ser la alcaldesa de todos los granadinos para que la ciudad avance sin excusas, sin medias verdades y sin mentiras, era lo que decía, y que se puede hacer realidad una Granada, ahí la tienen ustedes, que sea referente en cultura, turismo, patrimonio, innovación, etcétera, etcétera. Marifran ha presentado esta mañana su campaña informativa de recogida de propuestas a pie de calle, que ha iniciado bajo el lema "Nos une Granada, Granada no puede ni merece quedarse atrás, no puede seguir apagándose, necesita impulso". Eso es lo que ha dicho ella textualmente, destacando que su objetivo es construir entre todos una Granada líder que acompaña a la transformación que impulsa el presidente de la Junta. Carazo ha afirmado también que quiere ser la alcaldesa de todos los granadinos para que Granada avance sin excusas, y para ello lo hará, como ha reconocido, con trabajo, energía, compromiso y propuestas posibles. Ha insistido en su deseo de realizar una campaña en positivo y, de alguna manera, pues ha venido a decir que la campaña que se le imputa o que se le critica pues está dentro absolutamente de los parámetros de normalidad en un tiempo de precampaña política. Hoy ha sido un día ahora hablaremos de este asunto, lógicamente, y lo analizaremos también, pero hoy ha sido un día de presentación de candidaturas. Hoy nos iba a haber acompañado en este estudio y deseamos que no sea nada, Elisa Cabrerizo, que ha sido elegida como candidata de Podemos para las próximas elecciones municipales. Ya saben que la confluencia de izquierdas tendrá posteriormente que elegir una candidatura conjunta entre las distintas formaciones que la integran. Elisa ha tenido un problema familiar y no ha podido estar hoy con nosotros, por eso decimos que deseamos que no sea nada, pero en cualquier caso ha planteado como eje de su proyecto la construcción de una Granada ecologista, feminista y que lidere la justicia social y el trabajo decente, acompañada por el que fuera candidato en las pasadas
elecciones municipales de la confluencia, Antonio Cambril, la concejala, ha sido elegida con el 92% de los votos de los y las simpatizantes de Podemos como candidata de este partido a la alcaldía de Granada. Licenciada en Medicina y Cirugía, es jefa del Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada, Cabrerizo ha afirmado que las primarias se han realizado para ponerse al servicio de la Asamblea de Granada y que el espacio de trabajo unitario que se conformó con Izquierda Unida, Podemos y Personas Independientes sin adscripción partidista sostiene que, sin duda alguna, hay que pelear por mantener o agrandar ese espacio en las próximas elecciones. El Grupo Municipal Unidas Podemos por Granada tiene su origen y fundamentación en la toma de decisiones en la Asamblea y en los grupos de trabajo de Granada se encuentra donde quedan integradas esas formaciones políticas. Cabrerizo ha subrayado que los morados desean continuar el trabajo de Granada se encuentra donde la Asamblea es el órgano soberano y en el que cada miembro tiene un voto, vengan de donde vengan. Ha subrayado que el equipo que va a encabezar es plural y muy de Granada. Estamos claramente en pre-campaña, sin ningún género de dudas, así que váyanse acostumbrando a este tipo de noticias porque las vamos a tener muy a menudo. Y hoy también queremos subrayar, porque en estos días estamos asistiendo a un panorama de actualidad nacional que manda además etapas de cara al 8 de marzo, en el que los temas de la mujer tienen una relevancia muy especial. Hoy, precisamente, la subdelegación del Gobierno ha presentado una guía en la que se recogen, junto con Diputación y Ayuntamiento, todos los recursos a disposición de las mujeres víctimas de la violencia machista. Créannos que se trata de una herramienta extraordinariamente importante para un problema de esta magnitud. Ha sido Inmaculada López Calahorro, la subdelegada, junto a la diputada de Igualdad, Mercedes Garzón, y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Ana Muñoz, quienes han presentado esta primera guía de recursos de atención a mujeres víctimas de violencia, que recoge por primera vez en la provincia todos esos recursos que las administraciones y diferentes organismos y entidades ponen a disposición de las mujeres víctimas de la violencia machista. Se han editado 1.500 ejemplares y se va a difundir entre las entidades públicas con competencia en la materia, entidades privadas que trabajan con mujeres víctimas, profesionales que intervienen con mujeres víctimas de violencia por el hecho de serlo y asociaciones de mujeres. Cuenta también con un formato digital y se hace desde el convencimiento de que los derechos de las mujeres, de sus hijas y de sus hijos son unos derechos humanos que hay que proteger absolutamente a toda costa y que va a ser un recurso muy útil a todas las mujeres de la provincia que puedan necesitar de esta ayuda. Bueno, pues estos son tres de los asuntos que nosotros hemos querido destacar en una crónica de actualidad hoy muy completa y de la que además tenemos otras referencias. Pero vamos a empezar por las primeras imágenes que ustedes veían, por Marifran Carazo y por esa campaña que se iniciaba con esa, de alguna manera, no vamos a decir invasión, quizás no sea ese el término, pero sí esa ocupación publicitaria absolutamente masiva de todas las plataformas del Metropolitano de Granada, una infraestructura que es competencia de la propia candidata, que a su vez es, no se nos olvide, consejera de infraestructuras, que sin duda alguna es legal, pero que parece que tendría bastante que hablar y discutir sobre si es ético y sobre todo si es estético. Ella decía que es absolutamente normal y que es absolutamente legal lo que se está haciendo con esa campaña, cosa que no ponemos en duda, pero ciertamente nos chirría como a muchos ciudadanos y ciudadanas de Granada. Vamos a empezar por César Girón. César, ¿a ti qué te parece? Bueno, yo creo que nos debe una explicación. En cualquier caso, como hablamos de alcalde, pues como el alcalde de Villar del Río. Vecinos de Villar del Río, yo que soy vuestro alcalde, debe una aplicación, esa aplicación os la voy a pagar. En democracia no vale todo. Y además ponemos el juicio crítico muy pronto. Es decir, no, esto es legal. Hombre, como muy poco que sea legal, pero también habría que ver si es legal, ¿eh? Estamos muy cerca de las elecciones, no digamos ya aplicación de la ley de publicidad institucional, pero estamos dentro del periodo de los últimos 6 meses, donde hay una serie de restricciones. Por lo tanto, a mí no me gusta absolutamente nada de eso, ¿eh? Yo creo que ya la alcaldesa / consejera tiene que empezar a poner orden en su propia bicefalia, esta que tiene autobicefalia, y saber si está como alcaldesa cuando habla o si está como consejera cuando habla. Otra cosa porque llega a situaciones como esta que tú estás exponiendo y como otras en las que podemos hablar a lo largo de esta tertulia
de que no son admisibles, más cuando se pretende ser una alcaldesa de una ciudad como Granada. Por lo tanto, a mí no me parece bien la situación de Marifran Carazo, no tengo nada personalmente contra ella, pero como candidata a la alcaldía en este momento creo que tiene obligación de empezar a dar pasitos atrás, empezar a dar explicaciones, y no me gustaría volver a ver este tipo de situaciones, porque yo creo que van a llevar a una situación aún peor de enturbiar la próxima campaña electoral que se va a producir. Manuel Morales. Bueno, efectivamente, yo creo que tendría como poco que hacer un ejercicio de transparencia y demostrarnos, la señora Carazo, que no ha habido ningún trato de favor hacia esa campaña publicitaria. Es decir, que la utilización de esos soportes publicitarios ha costado lo mismo que le habría costado a cualquier otra empresa o entidad que hubiera querido publicitarse en ese espacio, en este tiempo, bueno, pues mostrándonos ejemplos o mostrándonos cuáles han sido los últimos contratos de publicidad. No vaya a ser que le haya costado un poquito más barato al PP utilizar los soportes que administra el PP que a cualquier otra entidad, ¿no? Pero más allá de eso, yo invitaría a la ciudadanía que utiliza el metro, que va a ser quien más vea esos soportes, a que haga una reflexión, ¿no? La primera es que si fuera por la señora consejera y por su partido, el metro de Granada no existiría. El PP no creía en el metro de Granada, ahí está la hemeroteca, lo atacó, dijo que iba a ser un despilfarro, que no iba a funcionar y que no resolvía ningún problema de la ciudadanía, y de hecho intentó torpedear su puesta en marcha. Por tanto, un poco contradictorio, ¿no? Por una parte, que intente ahora pues, un poco vender su imagen en ese propio soporte, aunque por otra parte es coherente, en el sentido de que ya van, si no me equivoco, corregirme, más de 6 años de gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, no, 5 años largos, y ya tenían tiempo de haber puesto en marcha una de las mejoras que había pendientes en el metro de Granada, y sabéis que sé de lo que estoy hablando. Había un plan para mejorar las frecuencias del metro y además para expandir su horario, que es lo más importante. En Granada la gente que entra muy temprano a trabajar o tiene que volver muy tarde a su casa no puede hacerlo en metro porque tiene un horario absolutamente recortado, y el PP no ha querido poner eso en marcha. Y lo único que tenemos son promesas de que se va a ampliar la línea, promesas de que se van a crear otras líneas, promesas, pero el hecho y lo cierto y verdad es que llegaron a la Junta de Andalucía y se encontraron un metro funcionando a estrenar y no le han hecho ninguna mejora ni ampliación en todos estos años. Y ese es el bagaje con el que esta señora se presenta alcaldesa de la ciudad. Bueno, lleva razón Manuel Morales en que quizá hay que hacer un cierto ejercicio de memoria en esta ciudad, en la que somos probablemente bastante amnésicos. Ustedes no tienen la culpa, probablemente tenemos más responsabilidad los periodistas, incluso los propios políticos, de que esa amnesia se extienda como un manto que todo lo cubre. El Metro de Granada fue un proyecto que se encontró un alcalde, José Torres Hurtado, en el cajón de su mesa, cerrado, prácticamente contratado, en que contemplaba un metro en superficie, porque lo que esta ciudad demandaba era un tranvía, y que el empecinamiento de José Torres Hurtado, alcalde del Partido Popular, obligó a abrir en canal el camino de Ronda, porque Granada, según Torres Hurtado, necesitaba un metro a la altura de Málaga o de Sevilla, algo que no tenía absolutamente nada que ver, porque esta ciudad no tiene nada que ver ni con Málaga ni con Sevilla. Aquella historia provocó la ruina de muchos negocios en el Camino de Ronda, el encarecimiento del proyecto que casi multiplicó por 3 el que inicialmente estaba previsto, y lo que es peor, la extensión en el tiempo de las obras, que se eternizaron prácticamente. Ese fue el marchamo del Partido Popular respecto al Metro de Granada, que ahora hereda Marifran Carazo como consejera de Obras Públicas. Lo digo por aquello de la memoria, que conviene de vez en cuando que hagamos ese tipo de ejercicios. César Robles. Bueno, más o menos estoy de acuerdo con vosotros en dos circunstancias. La primera, en política no todo vale, las formas son importantes y por lo tanto no me parece mezclar la situación como consejera para intentar sacar un plus de cara a las elecciones municipales donde se va a presentar a ser alcaldesa. Vamos a ver, en ese sentido me parece mal. Como se decía en los tiempos de los romanos, la mujer del César, además de decente, tiene que serlo. Entonces, en ese sentido no me parece bien la utilización de estos recursos, de esta posición para venderse mucho mejor. En eso estoy totalmente en desacuerdo. Hay una cuestión que
yo no voy a defender, no me corresponde. Yo he participado en los estudios actuales de la ampliación, los proyectos de actuación para el tema de aguas, respecto al tema de impacto ambiental. Entonces, ahí simplemente yo quiero señalar que las tramitaciones y las vueltas que se han tenido que ir haciendo son muy laboriosas, complicadas, porque la tramitación administrativa de todos estos proyectos grandes suele ser bastante complicado por todas las facetas que se han de aplicar. En el tema del Torre Hurtado estoy totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, Agustín. Fue un hecho lamentable que provocó la ruina de muchas personas e injustificable. Lo mismo que también la actitud que tuvo la Junta de Andalucía, por cierto, con la excavación del parking del Triunfo, con los restos de la ruina de la Plaza de Toros, cuando se empecinaron en algo que realmente, hombre, tenía su valor, pero tampoco, y entonces paralizar proyectos tan importantes para Granada como era el metro en un caso y tener ese aparcamiento, esa obstaculización mutua que se hacían los grandes partidos, fue lamentable y, como siempre, ¿quién sufrió las consecuencias? La ciudadanía. Yo sé que es complicado administrar este tipo de cosas, pero es verdad que al final, cada vez que nos acercamos a una campaña electoral, sufrimos este tipo de asuntos. En este caso estamos hablando de Marifran, porque estamos en Granada, pero si nos situáramos en la esfera del Gobierno central, tenemos a 2 ministras que van a ser candidatas y que siguen ejerciendo como ministras, aprovechando el foco que además supone eso. De alguna manera es un poco ir dopado, por lo menos en la precampaña electoral. ¿Hasta qué punto eso no podría...? Sé que legalmente es muy difícil, César, pero hombre, por lo menos éticamente tendría uno que decir, no, usted a mí me ha nombrado candidata a ser alcaldesa de Las Palmas y en este momento y hora dejo de ser ministra para dedicarme a ser precandidata, por lo menos. ¿no? Tú, Agustín, tienes la memoria de la política local y de buena parte de la política nacional. Lleva muchísimos años en la profesión del periodismo. Esto antes no se admitía. Hubo un momento en que empezó a demandarse la cuestión, y entonces se elaboró la ley de publicidad institucional, se modificó la ley orgánica de régimen electoral general, pero aquí lo que pasa es que cada vez vamos un pasito más, ¿no? Entonces empezamos a normalizar lo que no es normal. Esto no es normal en otros sistemas. El sistema, pero vamos, no hay que irse muy lejos, ¿eh? En Italia, que tanto criticamos en Italia no se permite esto. Y esto, pues bueno, pues hace unos años pues no se hubiese permitido, se hubiese visto muy mal, hubiese inmediatamente que hubiese sido candidata habría dimitido, y sin embargo, pues ahí la tenemos ejerciendo, con una serie de problemas que se los va a encontrar cuando sea alcaldesa, ¿eh? La semana pasada hablábamos del tema del recurso de la agencia y ese se le va a volver, porque si es alcaldesa se lo va a encontrar y si no es alcaldesa se lo va a encontrar también, y sin embargo no han hecho nada. 429 negocios fueron los que cerraron en el eje Arabial Ronda Pedro Antonio de Alarcón con ocasión del capricho del señor Torre Hurtado y el señor García Arroyo, que estaban, pero Marifran también. Marifran estaba en ese equipo de gobierno, claro que sí. Entonces costó 5 años de retraso. Yo conozco perfectamente el asunto, yo sé que Manolo lo conoce también, y aquello, aparte del retraso y toda la ruina que ocasionó muchísimas cosas. Yo apunto otra cosa más. Esta mañana o ayer he oído a la consejera / alcaldesa pues decir, se van a invertir 36 millones en la ampliación de la línea hacia Churana y La Gavia. 1.303 empiezan en Sevilla el mes que viene, ¿no? Pero ya comprometido, estos se van a licitar, todavía no. O, por ejemplo, lo de Santa Adela, lo de Santa Adela, que dice que va a liberar para que el Ayuntamiento de Granada tenga plazo suficiente para ir a pedir los 6 millones de euros que necesita para Santa Adela y que ella prorrogó el plazo. Pero bueno, vamos a ver, tú como consejera haces esto y además también eres candidato a la alcaldía. No es tolerable, no es tolerable. Yo creo que si la legislación se interpreta y se interpreta bien, no se puede hacer. No se puede hacer. No sé, la Junta Electoral también no está funcionando, es verdad que está en situación larvada, pero yo creo que si se lleva a alguna instancia, la cosa empezaría a corregirse. En fin, yo espero que esto acabe ya cuanto antes, ¿no? Ya que ya sabemos que todo el mundo que es candidata, ha estado en Madrid, ha estado en Logroño, y no sé cuántos otros sitios diciendo que es la alcaldía por Granada, bueno, pues que pare, ¿no? El alcalde, por ejemplo, que es el candidato del Partido Socialista,
Es que es el alcalde. Tampoco va a dimitir como alcalde para volver a presentarse. Claro. El alcalde, pero no estoy viendo yo al alcalde, que conste que cuando yo tengo que decirlo lo digo, no estoy viendo yo al alcalde especialmente muy proclive, será alma que no tiene nada que inaugurar, nada que ofrecer, no lo sé. Que yo creo que sí, pero no lo veo así. Por tanto, tiene que cesar eso. Yo creo que la legislación sí establece resortes suficientes como para impedir que la señora candidata / alcaldesa / consejera de Fomento pues siga por esas derivaciones. Y ojo, no estoy con aquello de Paco Umbral que decía que la democracia natural en España era acabar con el alcalde, ¿no? Yo creo que lo que estamos es en una situación de cierta lógica y de cierta perplejidad, porque lo que estamos aquí yo creo que atesoramos entre todos un puñado de años en política, en distintos puntos de vista y por supuesto en el ejercicio del periodismo político, como es el caso de Agustín Martínez, y esto yo he visto cosas, pero esto yo no lo he visto. Manolo. No, yo creo que, a ver, una cuestión es que digamos, de palabra o en los medios de comunicación salga proclamada como que va a ser candidata. Claro, dice va a ser candidata, no es candidata. Formalmente, corrígeme, César, no será candidata hasta que no se convoquen las elecciones y se presente. Es decir, jurídicamente... ya la ha proclamado. Sí, pero jurídicamente es una persona que dice... De hecho, podría ser otra. Cuando llegue el día que se convoquen las elecciones se podría presentar otra persona. Por lo tanto, jurídicamente es difícil. No tanto, yo sí creo que valdría la pena, bueno, no sé, darle un par de vueltas a la campaña esa institucional donde ya efectivamente está haciendo un uso de los soportes publicitarios, como decíamos antes, ¿no? Del propio Metro para hacer una precampaña. Pero jurídicamente es que no es nada más que una persona que anuncia que en el futuro se presentará a las elecciones, pero formalmente no es nada, ¿no? Yo creo que es una cuestión al final de conciencia democrática en la ciudadanía. O sea, hay cosas que no son tolerables y la cuestión está en que no salgan gratis, ¿no? Y esa cultura política, pues yo creo que la tenemos que ir extendiendo un poquito entre todos, en el sentido de lo que decías tú antes, en política todo no vale. Todo no vale y usted está ahí para ser consejera, para resolver problemas de la ciudadanía, no para hacerse campaña electoral, porque usted por lo que le pagamos un sueldo y tiene unos medios a su disposición no es para hacerse campaña, sino es para resolver problemas de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, esa cultura política tendremos que elevarla entre todos, digo yo. Eso es lo complicado, porque efectivamente, decíamos, ocurre ahora con la Junta de Andalucía, en el gobierno del Partido Popular, ocurrió antes con la Junta de Andalucía, bajo el gobierno del Partido Socialista, puede ocurrir con el gobierno de España, antes con el Partido Popular, ahora con el Partido Socialista, y con Podemos. Es un asunto complejo que ciertamente tiene una difícil justificación ética y estética. Pero vamos a pasar a otro asunto que sí quiero, que me gustaría conocer un poco vuestra opinión, porque también me parece bastante relevante. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el tributo a las grandes fortunas en Andalucía. Ha sido necesario un dictamen del Consejo Consultivo que se ha resuelto por el voto de calidad de la presidenta. Luego la cosa ha estado bastante reñido. Escuchábamos al presidente de la Junta de Andalucía presentar el asunto envuelto en la bandera verde y blanca como si esto fuera un asunto de agravio autonómico, cuando, César, a lo mejor me corregí cualquiera de vosotros, ese impuesto en su tipo normal deberían pagarlo muy pocos andaluces y andaluzas. ¿Cómo lo veis? Bueno, vamos, si lo desmenuzamos un poquito. El Consejo Consultivo es reflejo de quien los nombra. Entonces, por tanto, hay una cierta orientación política por la vía de los consejeros. Vaya por delante que yo en este momento conozco muy pocos consejeros del Consejo Consultivo. Es decir, que yo creo que tiene el nivel, no el nivel político que tenía anteriormente, y ahora yo no entro en el nivel académico, pero bueno, la verdad es que lo veo con bastante distancia. Por tanto, habrán respondido posiblemente a posiciones ideológicas. En segundo lugar, hombre, que la señora Gallardo venga a dirimir eso con su voto de calidad, pues la verdad que es que yo voy mucho más allá. Yo es que veo al presidente de la Junta levantando el teléfono y diciendo que te toca dirimir esto, ¿no? Porque en eso sí que es verdad que el PP va a hacer una campaña tremenda. Es decir, el PP va a hacer una campaña de defender que no se imponga ese tributo a las grandes fortunas, porque bueno, va mucho de ideológico en ellos, ¿no? Y sobre todo porque es una forma de la mayor comunidad autónoma de España enfrentándose al Estado, conjuntamente con Madrid, que es otra de las grandes. Eso tiene muchas lecturas políticas.
El Consejo Consultivo es un órgano, es el máximo órgano de asesoramiento del Gobierno, ¿eh? Por tanto, se le podrá decir esto sí o esto no, y concretamente en la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional para un asunto como esto, no creo yo que hayan entrado muchas disquisiciones técnicas. Habrán simplemente dicho, es viable la interposición de recursos, debe de ponerse de esta manera, cabe la interposición, pero la cuestión de política no la va a hacer el Consejo Consultivo, eso lo va a hacer el Gobierno. Por tanto, creo que flaco favor se le hace al máximo órgano de asesoramiento del Consejo Consultivo, del Consejo de Gobierno, y este tipo de debate podría estar un poquito así fuera. En cualquier caso, efectivamente yo creo que ese tributo, tal y como está pergeñado, yo creo que lo van a pagar pocos andaluces. Pero bueno, si tienen que pagarlo, pues que lo paguen, ¿no? Luego, a mí me gustaría mucho poder pagar ese tributo, ¿eh? Manolo. Me encanta cómo ha terminado Zase, ¿no? Te encantaría pagar ese Yo creo que nos impuesto. encantaría a todos. pagar tributo. Nos encantaría a todos poderlo pagar, Yo no claro. quiero claro. pagar tributo, por eso sí. Estamos hablando de un impuesto que afecta, si no me equivoco, a quienes tengan un patrimonio por encima del 1,5 millones de euros, ¿no? Ojito. 700.000 euros. Vale, en Andalucía. En pareja, vale. En cualquier caso. También nos gustaría un 70. También Sí, vamos. estamos hablando de ese, no sé si 5 o 10% de la población andaluza, como muchísimo, ¿no? Como muchísimo, tirando muy por alto. Entonces, que se plantee un recurso porque no se quiere que se haga esta recaudación extraordinaria, el mismo gobierno de la Junta que está diciendo lo que nos falta, que le falta dinero por todos lados cuando se reclama que mejoren servicios públicos, pero a la vez presume de que tiene un presupuesto expansivo, es que es todo tan contradictorio, bueno, tan contradictorio como ver a Juanma Moreno envolviéndose la bandera de Andalucía, como decía Agustín, ¿no? Un partido que si por ellos fuera no existiría la autonomía andaluza. Recordemos que hay mucha gente más joven que yo, pero es que hubo un referéndum. El PP no quería la autonomía para Andalucía. Entonces, ¿cómo ahora te pones al frente de defender la soberanía financiera, tributaria y en materia fiscal de Andalucía? Y en definitiva, bueno, pues estamos en una lucha siempre al final, cuando rascas un poco, de lo mismo, ¿no? Si se gobierna para todos o se gobierna para una minoría, que son, en este caso, las élites más adineradas de Andalucía. Y me gustaría que la ciudadanía tuviera presente que cuando lo que hay detrás de este recurso es que no haya fondos públicos para financiar servicios públicos y esos fondos públicos se queden en manos del ridículo porcentaje, 3, 4, 5% más adinerado de esta comunidad autónoma, que es lo mismo que ocurrió con el impuesto de sucesiones. Y además, termino dando un dato que me ha llamado mucho la atención cuando lo he visto un poco viendo los temas que traíamos hoy, ¿no? Esta polémica sale a la vez que publica una nota al gobierno andaluz diciendo que es que ha subido la recaudación un 8% por el impuesto impuesto al patrimonio, por el impuesto de patrimonio en Andalucía. Sepamos que en los últimos 4 años, cada año ha crecido un 5% el patrimonio de esa franja que está más alta en la renta en Andalucía. Quiere decir que en 4 años esa franja que está más alta en la renta en Andalucía ha subido un 20% su patrimonio. Luego, entonces, si su patrimonio ha subido un 20% y la recaudación solamente ha subido un 8% en 4 años, es que le estamos regalando dinero a las rentas más altas de Andalucía. Y todavía se quiere legislar en contra de que se les ponga un impuesto a las grandes fortunas. Me parece un despropósito. César. Bien, yo soy de la opinión, yo creo que el concepto que tenemos todo el mundo de que los impuestos deben de ser justos y progresivos. Quien más tiene que aportar. También suele recibir de forma indirecta un mayor beneficio. Desde ese punto de vista, yo estoy en contra de la supresión del impuesto del patrimonio, directamente. Realmente tampoco tiene mucho, vamos a ver, sobre un presupuesto de 43.000 millones aproximadamente, que tiene la Junta de Andalucía, este impuesto recaudaba 90 millones. Es decir, estamos hablando de un 0,25%, pero granito a granito, y como bien señalabas tú, Manuel, el hecho de que siempre vamos con un déficit en los presupuestos, hay que buscar la mejor manera de conseguir unos fondos lo más justos posibles. Por lo tanto, el que más tiene que aportar. Que quizá el impuesto del patrimonio, y esto es una propuesta
constructiva por mi parte, deba ir más unido al beneficio que obtiene el propietario que lo que es en sí por tener unas propiedades, pues quizás. Yo eso lo dejo ahí. Eso yo no... Desde ese punto de vista, lo digo, estoy en contra de lo de la supresión. Sí estoy relativamente de acuerdo con la Junta de Andalucía en cuanto a que hay una invasión de las competencias de la autonomía fiscal que tiene la comunidad autónoma. En eso lleva toda la razón del mundo. César, yo pienso que, bueno, que lo diga el de todas maneras, posiblemente esto también va unido a ese posicionamiento ideológico, a esa lucha. No sé yo si el gobierno catalán, si hubiese hecho una actuación similar de supresión, si desde el gobierno central se hubiesen opuesto a ello. No lo sé. Lo dejo también ahí. Pero que no ha sido así. César, perdona. Esto no quita para que yo, desde mi punto de vista, creo que es que la fiscalidad tendría que ser igual en toda España. No debería de haber diferenciación entre las comunidades autónomas, empezando porque yo personalmente eliminaría los conciertos económicos del País Vasco y de Navarra. Que están... Yo creo que eso no es el debate, César. El debate es que hay una norma estatal que va a agravar a las mayores fortunas. Y entonces, sí, una comunidad autónoma como Andalucía, por supuesto Madrid también, consideran que se vulnera su competencia autonómica porque está afectando a su tramo impositivo fiscal sobre el IRPF o el impuesto sobre el patrimonio, que por circunstancias políticas o ideológicas han renunciado a cobrar porque dicen que esa manera incentiva más el crecimiento. Eso es lo que ellos dicen. Sí, sí. Bueno, yo no veo el problema. Es decir, tú grabas por arriba, pues sigue tú quitando por abajo, si es que tienes esa competencia. No estamos en que si en Cataluña sí, que si el País Vasco, que si aquí, que esto, lo otro. No es eso. Mira, el BGB alemán, con un tema en su momento con mayor descentralización que en España, en los Länder, que lo que tienen las comunidades autónomas, se tuvo que plantear hacer una armonización fiscal. Y puso orden el Tribunal Constitucional. Dijo, bueno, a ver, no puede haber dumping fiscal de tal manera que en el Länder de Baviera pues se esté grabando de esta manera o en el Länder de Hesse se esté haciendo de otra manera, ¿no? Eso es todavía pendiente de hacer, aunque el Tribunal Constitucional armoniza bastante más de lo que parece, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que este recurso que va a poner la Junta de Andalucía, parece ser ya, al Tribunal Constitucional, tratando de atacar por invasión competencial, un conflicto positivo, con la normativa estatal, no sé si es por inconstitucionalidad, creo que por el conflicto positivo. Una de las razones que aduce la Junta de Andalucía es que es inconstitucional sobre la base del artículo 23 de la Constitución española. Vale, pues habrá sido uno de los pronunciamientos... eso habrá sido unos pronunciamientos, por supuesto, seguro que bueno, del Consejo Consultivo de Andalucía. Yo creo que hay mucho más trasfondo ideológico y mucho más trasfondo político que un trasfondo realmente de afectar o no afectar al contribuyente. Es decir, yo quiero pagar pocos impuestos. Yo en eso, yo soy muy social en lo social, pero muy liberal en lo económico. Y a mí me gustaría que hubiese muchísimo menos impuestos, pero hay impuestos que sí se justifican. Y hombre, hay que ver todos los elementos. Es decir, una ley no se hace porque sí, bueno, hasta ahora no se han hecho porque sí, pero cuando una ley se hace, se tienen todos los parámetros. Se dice, mire usted, ¿por qué vamos a grabar a tales niveles de renta? Claro. Pues porque no hace falta tal. Y yo creo, hombre, este gobierno se está atacando de que son muy malos, incluso hasta muy tontos si queremos, ¿no? Pero, hombre, tan tonto y tan malo y tan malo, no, algo habrá, ¿no? Por tanto, yo creo que un poquito de mesura, yo creo que este es un impuesto muy político y un ataque muy ideológico. Es mi opinión, ¿eh? Sí, pero estamos hablando, César, y es una posición ideológica, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es la decisión de la Junta de Andalucía. La recaudación que vaya a hacer ahora el gobierno central, se lo queda el gobierno central, no va a traspasar ese dinero a la Junta de Andalucía. No me acabo de entender ese razonamiento, César. Vale, la Junta de Andalucía en su autonomía financiera decide dejar de recaudar 90 millones de euros. ¿Vale? El gobierno central, en una posición ideológica donde considera que los ricos son malos y perversos y se quieren escapar, etc. Vamos a poner con un poco sarcástico, ¿no? Si se me permite.
esa recaudación de esos 90 millones, pero esos 90 millones no es decir que la Junta de Andalucía va a recibir esos 90 millones para que la ciudadanía andaluza siga teniendo la misma cantidad de recursos económicos a la hora de los presupuestos. No, esos 90 millones se los va a quedar el gobierno para el uso que ellos lo quieran hacer. Va a gastar el gobierno, ¿no? Claro. Sí, pero no se va a gastar en Andalucía esos 90 millones. Al revés. ¿O sí? Te quiero decir que desde ese punto de vista creo que es una injerencia por parte del gobierno central en lo que es las políticas económicas de la comunidad autónoma. Bueno, yo te lo invierto, si me lo permite usted. Sí, yo te lo invierto. Es decir, tú lo que me estás diciendo es que como la Junta de Andalucía renunció a recaudar 90 millones del mayor patrimonio andaluz, ahora el gobierno no lo haga porque afecta a esos ricos que benefició. Bueno, pues usted no recauda, pero eso no limita la capacidad fiscal del Estado. La capacidad impositiva del Estado crea ese tributo y ese tributo, bueno, pues lo pagarán los ricos andaluces, no lo pagarán. Y ahora, el destino del tributo, de lo que se pague, pues yo no sé cuál va a ser. Habrá que verlo concretamente en los presupuestos. Insisto, yo no estoy de acuerdo. A mí los tributos y los impuestos, los impuestos ideológicos no me gustan. Y los impuestos políticos tienen otras connotaciones. Pero yo estoy todavía expectante a ver quién va a pagar ese tributo, porque después se escaparán. Pero es que además ¿y a dónde va? Además, el impuesto a las grandes fortunas va en la línea de lo que tú estabas comentando de armonizar fiscalmente, porque lo que hizo la Junta, igual que el Gobierno de Madrid, fue aplicar una bonificación del 100% en el tramo, en el patrimonio. De la renta más alta. Esa renta más, aplicar una bonificación del 100%. Lo que hace el impuesto a las grandes fortunas es intervenir imponiendo ese nuevo impuesto en aquellas comunidades que tengan establecida una bonificación. Es decir, que en las comunidades que no han renunciado a esa recaudación no se aplica. Y en las que sí han planteado esa bonificación a las grandes fortunas, sí se aplica. Y por lo tanto, al final, se armoniza fiscalmente, que era lo que tú estabas planteando. Y luchas contra el dumping fiscal. Es que volvemos exactamente. A lo mismo, claro, es que hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso decir, no, vénganse ustedes a Madrid. No inviertan en Barcelona. Y claro, porque aquí no van a pagar. Vamos a ver. Eso puede hacer. Claro, es que estamos en hablando, Valencia, estamos hablando Yo, de hecho, defendería una armonización de los impuestos, no a nivel de comunidades autónomas, en la Unión Europea. Sí, eso también. O sea, yo iría hasta ese límite para que todos juguemos con las mismas reglas del juego. Y bueno, aquí al final, permitirme, aquí estabas hablando de que hay una cuestión ideológica aquí de fondo. A la derecha le encanta una teoría, que es la teoría de la curva de Laffer. Laffer era un asesor, te suena, ¿no? Un asesor que tenía Reagan, que se inventó una historia que era que cuantos menos impuestos tienes, más recauda el Estado. Eso está absolutamente ya desmentido por la teoría económica. Esto no lo enseña nadie en ningún sitio, pero el PP lo sigue remitiendo como un mantra. Cuanto más bajemos los impuestos, más va a recaudar el Estado. Mentira. Cuanto más bajas los impuestos, menos recaudas y, por lo tanto, menos servicios tienes para toda la ciudadanía. Pero bueno, a ver, que esto no es una cuestión exclusivamente... Sí, es una cuestión exclusivamente de España, pues solo pasa aquí. Es decir, hemos escuchado en el foro de Davos, que es una reunión de rojos bilduetarra, decir que las grandes fortunas tienen que pagar más. Se lo hemos escuchado a las grandes fortunas en Estados Unidos, se lo hemos escuchado a la presidenta de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver, es que la menor presión impositiva a esas grandes fortunas es en España, es el único sitio donde se está planteando esa historia. Y todavía tenemos este tipo de cosas que, hombre, es tan ideológico como que quien ha recurrido ha sido Ayuso e inmediatamente después ha ido Moreno Bonilla en Andalucía. Parece que obviamente no tiene un fondo más que el de plantear la batalla por ese relato y por esa pelea, ¿no? Yo lo veo como tú. Eso, me gustaría a lo mejor no verlo porque me afectaría, ¿no? Pero yo lo veo como tú. Si uno va a Madrid es un emporio de riqueza. Pero es que ha laminado todo lo que hay alrededor. Literalmente. A 200 kilómetros alrededor de Madrid no hay nada. Es lo que era Francia antes, era París y el desierto francés. Y ahora es Madrid y el desierto español. Entonces, cuando empieza a ver un poquito para más abajo, Cataluña, más al norte, o así. Y cuando llegamos aquí, bueno, yo no creo que estemos mejor ahora que antes, ¿eh? Tampoco, en fin, hay una serie de parámetros, nos creemos todo lo que nos dicen, no, la economía va estupenda, aquí se invierte cada vez más. Yo no lo sé, yo la percepción que tengo es diametralmente otra. Pero en cualquier caso yo creo que para armonizar fiscalmente el país, por algún sitio hay que empezar. Y si hay que empezar, pues decir, mire usted es lo que no puede salir, que lo he visto yo.
salir en televisión la señora Ayuso, que yo no tengo nada contra ella, pues salir la señora Ayuso diciendo, no inviertan en Valencia, venga, inviertan aquí, porque es que aquí les vamos a dar más y tal. Bueno, pero esto no puede estar en Almoneda, esto no puede ser así. Y después ya hablamos, si queremos, del concierto del cupo vasco y del cupo navarro, que a mí no me gusta absolutamente nada, que no me gustan otras cosas, ¿no? Pero yo creo que por algún sitio hay que empezar. Este tributo, hombre, no... A mí no me va a afectar mucho, desgraciadamente. Me gustaría que me afectara bastante, ¿no? Y si me afecta algún día, pues vendré y lo criticaré, ¿no? Como buen contribuyente. La parte del cuerpo humano que más duele es el bolsillo. Sí. Así que, aparte de eso, lo que decía Agustín, dumping fiscal a mí me parece horroroso e injustificable. Hay que armonizar todos los impuestos. Manolo. Ahí está, yo creo que porque tan complicada es la cosa, ha salido tan justo por el Consejo Consultivo el dictamen, que por cierto, el Consejo Consultivo le toca renovar de manera casi inmediata. Sí. Y vamos a ver ahí el Partido Popular, que ha tenido paralizados los órganos de los jueces, pidiendo que haya consenso y que no pueden ser elegidos por una mera mayoría política. A ver lo que hace ahora con su mayoría en el Parlamento de Andalucía con el Consejo Consultivo, a ver si no aplica su mayoría para nombrar el Consejo Consultivo. ¿Verdad? ¿Serán coherentes? Pregunto, ¿serán coherentes o aplicarán su mayoría? No, mira, la primera incoherencia, según dicen las malas lenguas jurídicas, es que el nombramiento de la actual consejera, presidenta del Consejo Consultivo, que era una persona más próxima, había sido nombrada por el PSOE, había sido propuesta por el PSOE, fue Elías Bendodo quien la nombró. ¿Quién está de coordinador en Madrid? El señor Elías Bendodo, ¿no? Yo, de verdad, que yo creo que gráficamente se da esa situación de decir, oye, que hay que votar esto, que nos vendría muy bien, eso se da, es que se da, ¿no? Y ahora con la renovación, pues vamos a ver lo que pasa con la renovación y a quién propone el Partido Popular. Pues que aplicarán el rodillo y esto es lo que hay. Y el discurso que se está manteniendo a nivel nacional de que es que no puede la mayoría parlamentaria nombrar los órganos de gobierno de los jueces, pues olvidado. Yo creo que ese es otro debate también. Bueno, otro debate que tocará aquí cuando haya que renovar. Que lo vamos a tener pronto. Vamos a hacer una mínima pausa. No se nos vayan, el tiempo justo para prepararse el último café del día. Y enseguida volvemos porque tenemos temas de tanto interés como estos o más. Ya lo verán.